Primera de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Shomrón. Vean qué particular que ahora de repente pasa a ser rey de Shomrón, de Samaria, no rey de Israel. Era el mismo pueblo, misma tierra, pero el llamarlo de esta manera es como dando a entender que había caído de nivel. También, ¿verdad? Dice pasadas estas cosas, como dando a entender ya eso estaba decretado. Acab iba a tener que pagar por haber dejado ir a Ben-Hadad. Jezreel significa lo que el poderoso sembró, o a quien el poderoso sembró. Vamos a ver, Nabot. Fruta. Hay que confirmarlo nada más. ¿Cuál verso? No, estamos en el 21. Nabot. Sí, frutos. Era el plural, ot. O productos. Frutos o productos. ¿Verdad? Si era el producto del árbol, entonces los frutos. Y el ot, ¿verdad? Es el plural, por eso. Así. También curioso, tiene similitud. Le hace falta una letra. Bueno, en realidad dos. Pero se podría decir como que tiene la raíz de profeta, Naví. Nabot. Similar a, Neviim sería profetas porque es plural masculino, pero el ot es plural femenino. Y lo digo porque lo que va a suceder aquí en cierta manera es, bueno, como todo el resto, profético. Él se llamaba entonces frutos. Como sabemos, los 144,000 son los frutos que Yahweh va a cosechar. Bueno, los muchos también son frutos que va a cosechar, pero para echarlos directamente en el lagar de la ira. Entonces, el trigo es al que me refiero. Son frutos, por decirlo así, Nabot. Son hijos espirituales del Naví, ¿verdad? El profeta como Moshe. Ese Naví es a quien Yahweh sembró, Jezreel, a quien el poderoso sembró. Recuerden que Yahushua es la semilla, la palabra de Yahweh es la semilla que él sembró hace 2000 años, para que hoy, como profetizó Isaías 11 y otras partes de la escritura, salga una rama y de fruto en abundancia. Esa rama es el último, en contraste con el primero, que es la raíz. Entonces, qué curioso que la rama es de donde sale el fruto. Y aquí vemos a Nabot de Jezreel, el fruto de lo que el poderoso sembró, o los frutos de la semilla que el poderoso sembró, que repito, los 144,000 vienen a ser el fruto de lo que Yahushua hizo hace 2000 años. Obviamente otros son fruto, pero ya expliqué la diferencia. Entonces, pasadas estas cosas, aconteció que los frutos de lo que el poderoso sembró, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab. También qué particular que Nabot se dedica a sacar frutos, ¿verdad? Tenía una viña, y la viña representa a Israel, que era de quien Acab era rey antes de convertirse ahora en rey de Samaria, que es lo mismo, repito. Y Yahushua dijo ser la vid original. Por eso él dio de su sangre, que es el vino que bebemos en Pesaj, para ser uno con él. También, como dije, los muchos que son representados por Samaria son las uvas que son echadas en el lagar de la ira. Entonces, mi punto es, en sí, Nabot se conecta con los pocos, por lo que mencioné, y la viña con los muchos, con Israel en general. Nabot de Jezreel tiene una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Esto es parecido a cuando David anda buscando lugar para construir la casa de Yahweh y le ofrece a alguien
por el campo y ese alguien se la quiere regalar, pero David dice no, porque yo no voy a entregar nada al padre que no me haya costado, entonces se la paga. Y aquí está el contraste, pero como todo negativo, todo al revés, ¿verdad? Porque es Acab, el malo, en vez de David, el buen rey. Es para su propio uso, no como David, que era para Yahweh. Aquí le está pidiendo que se la entregue y después le doy algo. Ahí vemos dónde, cómo. David dice, no, yo le pago por eso. Este hombre no se la va a querer dar. El hombre de David sí se la quiso regalar, ¿verdad? Entonces lo que es el favor de Yahweh y otro montón de cosas que se ve ahí en el contraste de un negocio similar. Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. También, como él se llama Nabot, nada raro que fuera un lugar súper fructífero, y esa sea parte de la razón por la que él quiere ese lugar. Como Satanás, que quiere la congregación del Padre. Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Ahí sí le está diciendo, si quieres se la compro, que es la cosa. Nabot respondió a Acab, líbreme Yahweh de darte yo la heredad de mis padres. Vean qué bendición y qué firmeza, me imagino, porque para responderle al rey, ay no, pues, no puedo. Líbreme Yahweh de yo deshacerme de lo que mis padres me dejaron, ¿verdad? Porque las tierras de Yahweh había mandado a que no se podían pasar a otra tribu. Aquí Acab le vale y está diciendo, no, yo quiero desordenar la tierra que Yahweh nos dio, quiero comprar y que quede en otra tribu, porque si Acab lo compra, ese terreno ahora sería de él y de su descendencia, pero ese terreno Yahweh lo había dejado para Nabot y su descendencia, y no se podía cambiar. Si en algunos casos se vendía por necesidad, después de un tiempo volvía al dueño. Pero este era el rey, ¿verdad? ¿Quién le va a quitar algo al rey? Entonces, líbreme Yahweh de darte yo la heredad de mis padres. Dice aquí, de acuerdo con las leyes hebreas, los terrenos no debían venderse porque eran patrimonio familiar, lo que mencionaba, Números 27, 7 al 11, 36, 1 al 12, Deuteronomio 19, 14, Ruth 4, 1 al 11 y Jeremías 32, 6 al 9. Dice después, Acab se marchó a su casa triste y enojado. Vean eso, ese era su estado natural, triste y enojado. A todo lado andaba triste y enojado ese hombre. Verá, lo vimos en el capítulo anterior al final. El rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. El rey de Israel. Pero ahora en este capítulo dice el rey de Samaria, triste y enojado. Otra vez, ya ese era su estado, repito. Triste porque era como un chiquito inmaduro que si las cosas no le salen como él esperaba, ahí va a reclamarle y a echarle, como vamos a ver, a su esposa. Ahí sí va a ir a donde la esposa. Entonces, triste, que repito, muestra su inmadurez, muestra su descontento, su falta de Yahweh. Y enojado, una vez más también, inmadurez y todo lo demás. Acab se marchó a su casa triste y enojado por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Chiquito, no como, no quiero comer. Quería la viña. Dice aquí, este mal humor se debe a que el rey sabía que la legislación y las costumbres ancestrales de Israel estaban a favor de Nabot, pero su esposa, que no tenía escrúpulos y no reconocía ninguna ley, lo hace actuar como un déspota que se atribuye un poder absoluto sobre la persona y las propiedades de sus súbditos. Entonces, dice, se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Su mujer Jezabel se le acercó y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Ya me imagino la voz toda suave. ¿Por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que, si lo prefería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Vas a creer, mujer. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? ¿Verdad? Yo me imagino cuando ella quería algo, ¿verdad? Sí, lo trataba así. Yo me imagino cuando algo así, ay, qué clase de rey, este va a ser el rey con esa facha.
Qué triste. Pero bueno, ahí como quiere aprovecharse del poder que tiene él como rey, lo eleva, ¿verdad? Lo exalta. ¿No eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. What? Vean qué descaro. Ni siquiera le dice, tómela, porque usted es el rey, haga lo que le dé la gana. No, le dice, yo te la daré. Como dando a entender que ella está como Yahweh, en vez de Yahweh. A su poderoso no se la da con la ley que él escribió. Yo se la voy a dar a mi manera, sin ley. Qué curioso que la gran ramera es la que dice que ya no hay ley. Como ellos dicen que Jesús vino a abolir la ley. Cuando Yahushua HaMashiach dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Entonces qué curioso que la gran ramera aquí es la que le está diciendo, ¿cuál ley? Vaya a agarrar eso, es más, yo se la voy a dar. Repito, como si ella estuviera en vez de Yahweh, como si ella fuera el poderoso de Acab, la gran ramera, la reina del cielo, etc. Y le dice de Israel, no le dice Samaria. Ajá, va así, buen punto. Ella exaltándolo, una vez más, habrá otra confirmación de que lo quería exaltar poniéndole el título más elevado. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab. Lo que les decía. Vean lo que es el enemigo. Aquí escribe cartas y le pone el nombre del rey. En nuestro tiempo, los últimos 2000 años, escribió las cartas de Yahweh, pero le puso el nombre de él, el enemigo, o de su rey. Ese mismo espíritu de la gran ramera. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos. Que también, ¿cómo podía Jezabel tener el anillo de Acab? Porque vean que ella es la que le dice, yo te lo voy a dar. Ella escribe las cartas y ella lo sella con el anillo. Y ese anillo lo que sellara era todo el poder, básicamente, el anillo. Por eso el término soberano, el superanillo, lo que significa, es el que tiene el anillo con todo el poder. Y de ahí también la historia del Señor de los Anillos, el Baal de los Anillos. Entonces, las cartas que escribió, me adelanté. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad de junto a Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Aquí hay un paréntesis que dice: la convocación a un ayuno era una práctica corriente en tiempos de calamidad e infortunio. El texto no dice qué pretexto buscó Jezabel para justificar esta orden. También vean qué curioso, Jezabel manda a ayunar, ¿verdad? Mi punto con eso es cómo la gente se engaña por cosas como esas, por lo externo, como Yahushua mismo explicó del verdadero ayuno. Y que cuando ayune físicamente, báñese, que no se den cuenta, no ande haciendo la cara para que todo el mundo se dé cuenta. Mi punto es, el enemigo también manda a ayunar, el enemigo es un show. Entonces, dice: proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres, vean esto, ¿verdad? Poned a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él. O sea, está diciendo, busquen a 2 testigos falsos, que obviamente se conectan con los contrarios a los 2 testigos de Yahweh, que serían el líder mundial y el falso profeta, las 2 bestias de Apocalipsis 13. También, vean que descaro, ¿verdad? Ella sin ley dice, a mí que me importa, traigan 2 hombres y que den falso testimonio, que es uno de los 10 mandamientos, que no hay que hacer, ¿verdad? Dar falso testimonio. Entonces dice, consigan 2 para que den falso testimonio en contra de Nabot. Le vale a ella. O sea, ella, y es que tras de eso, ella pudo de fijo haberlo hecho de otra manera, como llegar y decirle, no, Nabot, vaya, tome la plata y acepte los alados, si no se muere, por ejemplo. Pero no, de una vez, deshagámonos de él. Entonces vemos la maldad que había en esta mujer. Dice, poned a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Elohim y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Vean qué particular que cuando ella escribe las cartas no pone Yahweh, pone Elohim. También
Vea que lo acusan de lo que acusaron a Yahushua también, en cierta manera, de blasfemar en contra de Yahweh por decir que era el hijo y otras cosas. Y qué curioso que a los dos testigos los van a acusar de esto también de fijo, porque están en contra de Dios, están en contra de la falsedad del nombre de Jesús, etc. Entonces van a decir, es que usted maldijo a Jesús, usted maldijo a Dios. Poner a dos hombres perversos frente a él, ¿verdad? Como si fueran, repito, las dos bestias, dando falso testimonio, agarrándose de una verdad para decir una mentira, como hicieron con Yahushua, para matar al último como Nabot. Nabot, el del fruto, o sea, la rama que tiene el fruto de Yisrael, a quien el poderoso sembró, y el que tiene la viña que el enemigo quiere, el que tiene el pueblo que Satanás quiere. Entonces Satanás, para poder quitarle el pueblo según él, lo va a matar por orden de la gran ramera. Por eso es que recuerdan, como he dicho, que la gran ramera va a ser juzgada hasta el fin de la historia. En Apocalipsis 17 y 18 está. No lo ha sido en toda la historia y es representado por este momento aquí, que es la gran ramera la que influye en la bestia para que maten a los dos testigos. Como lo vemos también en Éxodo, en Génesis, cuando Yosef lo acusa la esposa de Potifar, ¿verdad? La gran ramera, lo acusa de que la quiso violar, entonces hace que lo metan en la cárcel con un falso testimonio. Entonces vemos ahí varios reflejos. Y Nabot, ¿verdad? Como el Naví, repito, el último es el Naví, como Moshe. Que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Elohim y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Ellos eran los que merecían ser apedreados por romper la ley que está escrita en piedra, pero se iban a atrever a agarrar piedra para matar a un hombre que había cumplido la ley. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, también, perdón, vean que lo que le respondió Nabot al rey fue como, ¿cómo se le ocurre? Yo le voy a dar a usted lo que es de mis padres, lo que me dejaron mis padres, la heredad que Yahweh me dio a través de mis padres. Que sería como Satanás, así como Satanás fue a tentar a Yahushua, como Satanás tentando al último para que le venda su parte, para que le venda lo que Yahweh le ha entregado, y él dice, no, ¿cómo se le ocurre? Por eso lo mata. Dice, los de la ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Tras de eso ayunaron para ir a hacer el mal. Ayunaron para matar a un hombre. Y qué sorprendente, porque ¿cuándo es que matan a los dos testigos? ¿Cuándo matan al Naví? En Yom Kippur, que es el día principal de ayuno. La gran ramera, influenciando a través de las dos bestias para que maten al testigo como Moshe. Obviamente a los dos, pero lo digo porque está Nabot, ¿no? Ahora Nabot es plural, frutos, como si fueran también los dos testigos. Y los dos son profetas de la congregación, que es femenina, por eso Lot. Entonces, dice, promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Llegaron los dos hombres perversos y se sentaron frente a él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha maldecido a Elohim y al rey. Entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Imagínense, ¿qué hiciste, mujer? Al escuchar a Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot. No preguntó, ¿verdad? Sí, qué raro, ¿verdad? Al escuchar a Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Entonces llegó la palabra de Yahweh a Eliyahu, ¿verdad? Vuelve a aparecer Eliyahu después de todo esto. ¿Ah? Una vez que aparece Jezabel, vemos que vuelve a aparecer Eliyahu, y de ahí una vez más la conexión que hay entre ese espíritu de Jezabel y el espíritu de Eliyahu, que viene a juzgarla también. También recuerden, similar a como ella ahí se encargó de que mataran a Nabot, así Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista, que era Eliyahu,
a Herodes. Entonces llegó la palabra de Yahweh a Eliyahu el Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Shomrom. Él está en la viña de Nabot. ¿Verdad? A pesar de haber muerto, lo sigue mencionando porque en Yahweh está vivo, ¿verdad? Yahweh es un poderoso de vivos. Sigue siendo la viña de Nabot, por más que se la hayan robado. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así ha hablado Yahweh, no solo has matado, sino que también despojas. Ven qué interesante, porque la que mandó a matar fue Jezabel, pero es su esposa y son una carne. Ella lo iba a ir a hacer y él no la detuvo. Lo hizo en nombre de él, con su anillo. Por más que haya sido Jezabel, Acab es culpable, porque es el rey, es la autoridad. Dice: tú le dirás: así ha hablado Yahweh, no solo has matado, sino que también despojas. Y volverás a decirle: así ha dicho Yahweh, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces vemos lo que Yahweh ya le decretó. Similar a Jezabel en su muerte con respecto a los perros. ¿Verdad? Recuerden, los perros representan incrédulos y representan en lo negativo claramente incrédulos y homosexuales, como los que adoran a Jezabel, los que sirven ese espíritu femenino, diabólico, y que son incrédulos en el sentido ya sea de que se dicen ser ateos o que no tienen la verdadera doctrina, obviamente creen en la falsedad. Tú les dirás: así ha dicho Yahweh, no solo has matado, sino que también despojas. Y volverás a decirle: así ha dicho Yahweh, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. En lo positivo, como sabemos, el perro representa todo corazón, Kol Lev, su nombre en hebreo, fidelidad. Hay un verso que me gusta mucho de la escritura que dice que es mejor un perro vivo que un león muerto. Como Satanás, ¿verdad? Por más que sea un león, está muerto, está caído. Mientras que Yahweh agarra a un incrédulo o a alguien que estaba en la mentira, en el error, y lo lleva a creer la verdadera doctrina para que se convierta en el más fiel y en el que acomoda el redil, ¿verdad? Como el perro ovejero. Ayer o antier me pasaron un videillo, no sé si lo han visto, no sé si fue viral o qué, pero de un perrillo que va a acomodar a las ovejas, pero se ve en cámara rápida y desde larguísimo. Entonces vieras que es sorprendente ver las ovejas todas parecidas, y en eso el perrillo las empieza a acomodar hasta que se hace un grupito así, y el perrillo como loco. Entonces, como sabemos, Yahushua, como puerta y buen pastor, el pastor lleva un perrillo que lo ayuda a recoger las ovejas y a llevarlas a su lugar. Además de que Yahweh también bendijo a los perros de Egipto. Bueno, eso yo creo lo veremos en Yashar, si no en la tradición, lo mencionaré después cuando estemos en Yashar. Porque ayudaron al pueblo de Israel en cierta manera, entonces Yahweh los bendijo. Entonces hay cosas positivas, cosas negativas con respecto a los perros, y lo digo por el hecho de que Yahweh aquí está utilizando a los perros para condenar a este hombre impío. Y obviamente el que se beban la sangre, si en la sangre está el alma, es como si Yahweh le estuviera diciendo: usted es un perro, y por eso su vida va a darle vida a otros perros. Y obviamente en el sentido negativo del perro que mencioné ahora. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esta maldición se cumple en Primera de Reyes, el próximo capítulo, lo veremos la próxima semana. Aquí un comentario dice: los perros en la antigüedad eran animales vagabundos que se alimentaban con desperdicios y cadáveres, ¿verdad? Hoy en día, como los han
metido en las... Bueno, y en realidad también solía suceder en el pasado, pero no al nivel de hoy en día, ¿verdad? De los perros viviendo con el hombre a tal punto. En el pasado, al ser todos callejeros, por decirlo así, se alimentaban de lo que encontraban y como sabemos, un perro anda en la calle y se come lo que sea. Y de ahí ese punto principal del incrédulo, que termina por no creer la verdad, se termina creyendo la mentira. Por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, como dice Tesalonicenses. También nosotros comemos del cordero, Yahushua, el pan de vida, el agua de vida, apartado. Los perros comen cualquier cochinada y lo vomitan y se lo vuelven a comer, vuelven al vómito, ¿verdad? Como dice la escritura, el perro que vuelve a su vómito. Entonces ellos desechan algo y después se lo vuelven a comer. Dicen, ay no, pero sí estaba rico, la verdad. ¿Verdad? Entonces es ese engaño en el que están, esa falsedad, doble cara, tibios, etcétera. De hecho, por eso, ¿verdad? El tibio y abuelo vomita. Entonces, decía de los perros, se alimentaban de desperdicios y cadáveres, y por eso la escritura los considera impuros. Era un grave insulto llamar perro a un ser humano, y no había peor manera de condenar a una persona que anunciarle que sería comida por los perros. ¿Verdad? Hay ocasiones donde una persona, por humilde, en humildad, dice, pero yo soy un perro, como, ¿por qué Yahweh se fija en mí? ¿O por qué usted, rey, me vuelve a ver? ¿Verdad? Como diciendo, yo no soy nadie. Y aquí lo vemos también como dice, era un grave insulto llamar perro a un ser humano, y no había peor manera de condenar a una persona que anunciarle que sería comida por los perros. Porque, imagínense para una persona, vuelvo y repito, el alma está en la sangre y le dicen, los perros se van a comer su sangre. Entonces, ¿cómo? Entonces, yo voy a estar en un perro después, me voy a convertir en un perro. Porque recuerden que lo que el animal o el ser come, ese algo se convierte en la persona. Como dice la escritura, hay del hombre que se ha comido por un león, ¿verdad? Pero bendito el león que es comido por un hombre, porque se vuelve hombre. Acab dijo a Eliyahu, me has hallado enemigo mío. Acab, que la tenía personal con Eliyahu, ¿verdad? Yo nada más soy mensajero. Te he encontrado, respondió él. Deme un segundo. Entonces, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Solo habíamos visto lo que Yahweh le había dicho que le dijera. También, al decirle, me has hallado, enemigo mío, es como diciendo, yo estaba aquí escondido, ¿cómo me halló? Porque Yahweh le revela, ¿verdad? ¿Dónde está? Como lo vemos, que Yahweh le dijo a Eliyahu, baje ahí a la viña de Nabot. Entonces dice, Acab dijo a Eliyahu, ¿me has hallado, enemigo mío? Te he encontrado, respondió él, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Yahweh. Vea qué curioso, como diciendo, te hallé porque te prestaste para hacer lo malo, como si Eliyahu está puesto para traer juicio al que va en contra de Yahweh, al que hace lo malo. Porque te has prestado a hacer lo malo delante de Yahweh. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahiyahu, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. Vean cómo no hace una distinción entre Yahweh y Eliyahu, porque Eliyahu está hablando y de repente empieza a hablar Yahweh a través de Eliyahu, como en primera persona, como si fuera Eliyahu el que lo va a condenar y todo eso, pero después vemos que es Yahweh hablando a través de él. Por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. Entonces ahí está funcionando como un malaj Eliyahu. De Jezabel también ha hablado Yahweh, diciendo, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. ¿Verdad? Como los humanos, los peores humanos y los ángeles caídos, que se alimentarán de los que hayan desechado a Yahweh y la verdad.
Los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. Como vemos en Armagedón, que las aves del cielo se van a alimentar de la carne de todos los príncipes y líderes que vayan a pelear contra nosotros en la guerra de Armagedón. Dice, y también a Isabel habló Yahweh diciendo, los perros, a Jelabim, los perros se comerán a Isabel, dice Beheil Israel, en el muro de Jezreel, en el muro que sembró el poderoso, se podría decir. Quería ver lo del muro, a ver cuál palabra utilizado. Sería la palabra Jail. Se lo ponen como fortaleza o muro. También yo creo que al ser fortaleza también lo traducen como riquezas, como tesoro. Entonces tal vez, ¿cómo fue que dijo ahí? Heredad. Quizá por eso es otra traducción. Dice el verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Qué feo verso. Y qué vergüenza para Acab. Porque, o sea, no solo se prestó para hacer lo malo, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Hay que entender, ese espíritu de Jezabel hoy en día ha obtenido muchísimo poder, se le exalta, se le alaba, está en todas las películas, todas las anuncios, canciones, etc. Entonces hay que tener cuidado porque también está en muchos hogares. Hay muchos hombres que son controlados de la misma manera que Acab. Y deben darse cuenta de que del error que eso lleva, y también o sea, normalmente el hombre llega a justificar o a decir, no, es que prefiero evitarme el pleito, no, prefiero evitarme esto, entonces voy a hacer lo que me dicen, y al final terminan haciendo todo lo que les dicen, y si no, ¿verdad? Los tratan como chancleta. Entonces, ¿verdad? Para que se entienda, por un lado, las mujeres que no caigan en eso, porque el enemigo, ese espíritu va a llegar a incitarlas a trate a su hombre como le dé la gana, no vale nada, no le haga caso, manipúlelo, manéjelo, pruébelo, todas esas cosas que muchas veces le llega a la mujer debe evitar y decir, no, yo no soy así, no estoy loca, no voy a hacer eso, en vez de aceptarlo y ver, ya se convirtió. Y por otro lado, el hombre, sin caer en insultos, sin caer en violencia, saber cuál es su lugar y tomar ese lugar para que no suceda lo que vemos acá. A la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Se comportó de manera abominable yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales expulsó Yahweh ante los hijos de Israel. Entonces vemos, obviamente es otra cosa completamente, bueno, no es completamente, pero completamente diferente en el sentido de que no es Jezabel, es Eva. Eva convenció a Adán de comer del fruto, entonces todo empezó de manera similar. Y fue el hombre que tomó la mala decisión de desobedecer a lo que Yahweh le había dicho por querer complacer a la mujer que tanto amaba. Y ahí es como se empieza a desviar todo, ¿verdad? Es que es amor, le amo tanto, no puede. Y el enemigo así llega a manipular, como eso que decía ahora, los que piensan ser más misericordiosos que Yahweh. Ese es el cuento que les mete el enemigo. Ay, no, pero es misericordia, no, pero vas a ver qué bueno que sos. Y entonces, vemos aquí el otro extremo, ¿verdad? Adán con su buena mujer, pero mala decisión, toma el fruto por dejarse llevar en vez de obedecer a Yahweh. Y ahora el otro extremo, ya un hombre completamente controlado por el pecado, entregado a su deseo por su mujer, y su mujer, la peor de todas las mujeres que han existido, manejándolo. Y en el medio está Salomón, el más sabio de todos, pero por la mujer se desvió a los ídolos.
sorprendente. Entonces todos los hombres deberían, ¿verdad? No sé, hacer algo, pero es que iba a decir tatuarse, obviamente no, ¿verdad? Porque después es cuando llega alguien, vea lo que me dice, ¿verdad? No, sino en la mente, el cuidado que hay que tener por lo que puede llegar a ser una mujer en la vida de un hombre. Y por otro lado, las mujeres decir, como la mujer tiene tanto poder, decir, voy a utilizar bien ese poder. No me voy a aprovechar de él, del poder, ni del hombre. Voy a usarlo con sabiduría, voy a ser prudente, para honor a Yahweh y para mejorar al hombre que decida escoger para su vida. Y bueno, no voy a entrar en eso. En el sentido de escójalo y no trate de cambiarlo, el que escogió ese fue, ya. Porque hay mujeres que se casan, después lo arreglo. No. Y ya después tratando de modificar al hombre y caen en lo mismo Jezabel. No, usted va a hacer como yo digo. Entonces no llegar a eso, ¿verdad? Que quede claro. Entonces, el hombre saber el cuidado que hay que tener, y lo digo también con tristeza por lo que he visto en los años que tengo aquí, de ver gente, hombres muy fuertes, muy creyentes, muy fieles, conocen una mujer, los perdimos, no se sabe más de ellos. O sea, y es triste, hombres que dicen, no, aquí voy a estar toda la vida, aquí nadie me mueve, ¿verdad? Entonces, para que lo piensen, para que estén firmes, los que están casados, bendito Yahweh, que honren ese matrimonio y se mantengan firmes con la mujer que tienen. Y los que no están casados, piénsenlo. Si lo van, o sea, si llegan a conocer a alguien y todo eso, no se dejen mover tan fácilmente de la verdad en la que están. O sea, del todo, no se mover del todo. Se comportó de manera abominable yendo tras los ídolos. Aquí ponen ídolos, literalmente en hebreo sería suciedades o inmundicias, es un sinónimo en hebreo. Expresión injuriosa para referirse a los Elohim paganos. Entonces se desvió a las inmundicias, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales expulsó Yahweh ante los hijos de Israel. Entonces lo que Yahweh les había dicho no hagan, no terminen haciendo como ese pueblo que van a echar, lo terminó haciendo Acab, y de fijo llevó parte del pueblo con él. También amorreos, como he dicho, viene del verbo amar, de hebreo, que es de hablar como en acusación. En lo que respecta al contexto de los amorreos, representan a Satanás, a Lucifer, que es el acusador. Entonces llegó a caer en lo de Lucifer, en lo que Lucifer quería, o en lo que Lucifer le decía, ¿verdad? Amorreo, el que dice. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Yahweh a Eliyahu el Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vean si Yahweh es bueno. Ahora el mal ya estaba decretado, iba a llegar, pero Yahweh dijo, por lo menos voy a dejarlo a él vivir tranquilo. Por su arrepentimiento voy a dejar que muera en Shalom. Pero sus hijos van... Claramente ahí entra también lo que es reencarnación, maldiciones generacionales y otras cosas. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces ahí, ¿verdad? Esto lo sabía Eliyahu, lo sabía Yahweh, pero me imagino el resto del pueblo de Israel, y qué raro, ¿por qué no le pasa nada a Acab? Debe ser que es falso, Eliyahu es falso profeta, o Acab no es tan malo, debe tener razón, o otros justos, pero ¿por qué a los malos les va tan bien y yo aquí sufriendo? ¿Me explico? Porque Yahweh es misericordioso y le está dando aquí misericordia, pero el decreto está todavía, y habría que esperarse siglos para poder ver cómo todo se cumplió de este momento, ¿verdad?